Muy buenos días, hermanos. En la reflexión de ayer vimos una exhortación a una vida piadosa. Así lo subdivide la Biblia que tengo, la Biblia apologética, y veíamos en los versículos 22 al 25 tres miradas. Una mirada hacia Dios, porque podíamos acercarnos a su trono, tenemos un acceso a su intimidad. También una mirada personal, a mantenernos firmes, y una mirada horizontal, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hoy vamos a meditar en los versículos 26 al 31. Dice así: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habla de una advertencia sobre un pecado deliberado, y es el pecado de la apostasía. Es algo en lo que lamentablemente se puede caer. En el Antiguo Testamento se establecía la distinción entre los pecados cometidos intencionalmente y los que se hacían sin intención. Y el pecado que menciona Hebreos se trata de rechazar conscientemente y deliberadamente a Cristo y a su sacrificio. Muchos habían dejado de congregarse para volver al templo y a la religión judía. Por eso también dice en el versículo 3:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habían vuelto a su religión judía. John MacArthur explica en su comentario a esta epístola de los Hebreos cómo era difícil para un judío pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Le costaba mucho deshacerse de esa herencia, de sus ritos, de sus ceremonias. Ellos tenían un deseo tradicional de retener algunas de esas formas y esas ceremonias, porque habían sido parte de su vida, habían aprendido desde su niñez. Pero ellos, al volver al templo, directamente estaban rechazando a Cristo. Ellos volvían al templo y lo hacían de una forma hipócrita, porque ya entendían que todo lo que estaban haciendo había quedado obsoleto. Todos esos sacrificios no servían de nada, porque apuntaban a Cristo, y Cristo ya había sido sacrificado y fue el mejor sacrificio por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Sin embargo, ellos deliberadamente, intencionalmente, volvían a su fe judía. Por eso el autor de Hebreos los confronta y les dice que ese pecado es irremediable, que no hay otro sacrificio para limpiarse de ese pecado. No hay otro medio para purificarse y otro medio para acercarse a Dios. Si alguien abandona la única esperanza en Cristo, solo le queda una única expectativa, y dice que es horrenda, porque es una expectación de juicio. Por eso el autor nuevamente enfrenta a este grupo de los que dicen ser cristianos, pero estaban con un pie adentro y un pie afuera, que estaban al borde de la apostasía. Es algo que viene haciendo desde el principio. En varias oportunidades lo ha hecho. Menciona estos dos grupos, hace hincapié en los que son creyentes, verdaderos creyentes, y de los que están a punto de caer en la apostasía. En el capítulo 2, versículo 1 dice: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué dice esto? Porque la negligencia espiritual es causante de apostasía. La dejadez, la indiferencia con la cual tratamos nuestra vida espiritual hace que nos deslicemos y podamos caer en la apostasía. En el capítulo 3, versículo 12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad,
para apartarse del Dios vivo. El engaño del pecado también es causante de apostasía. El endurecimiento que produce el pecado en nosotros trae apostasía. En el capítulo 5, versículo 11 les dice que se hicieron tardos para oír, tardos para entender. Se quedaron sin progresar espiritualmente, no aprovecharon y eso les llevó a un letargo espiritual. El autor les advierte, eso también es camino a la apostasía. En el capítulo 6 tenemos un ejemplo de la tierra que recibe la lluvia y esa misma tierra produce hierba provechosa para bendición, pero también espinos y abrojos los cuales serán quemados, símbolo del infierno. Constantemente el autor advierte de los peligros de la apostasía. En el capítulo 10, el peligro es descrito de una forma horrenda, donde la advertencia sigue siendo tener cuidado. Pablo le decía a Timoteo y le advertía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, no tengas nada por seguro, le decía, cuida tu vida espiritual. Y de la misma manera lo hace el autor de los Hebreos, porque la apostasía puede ser algo inminente. La caída de Pedro fue cuando más estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Por eso debemos estar atentos y detectar la apostasía. No para señalar y para apartar, sino para persuadir, para afirmar. Aunque esta porción está destinada a los que están cerca de la apostasía, también es dirigida a todo creyente. A no descuidar las enseñanzas de Dios, a no tomar las cosas de Dios como un juego. Yo pensaba, si esto pasaba en los comienzos de la iglesia, ¿cuánto más hoy que estamos en los postreros tiempos? En Marcos 7:9 el Señor le dice a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Les está diciendo, le quitan valor, invalidan, les quitan valor al mandamiento. ¿Y cómo le quitamos valor a la palabra de Dios? Dándole más valor a lo que pensamos, a lo que entendemos, nuestros criterios, y no a lo que verdaderamente dice Dios. Por eso debemos cuidarnos de la apostasía. Comienza cuando no atendemos a la enseñanza que recibimos. Comienza cuando hay incredulidad en el corazón por la dureza del pecado. Comienza cuando te alejas de la comunión y no aceptas la exhortación. Comienza cuando te haces lento para oír y no avanzas a la madurez. Por eso esta porción parece que fue solamente dirigida a los apóstatas, pero no, todos los creyentes tenemos que escuchar esto y atesorarlo en el corazón. Debemos tener cuidado, porque el no prestar atención a la palabra de Dios, el actuar con incredulidad, no avanzar a la madurez o el dejar de congregarnos, también nos afecta directamente, también nos trae pérdidas de fruto. El versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Tremendas palabras. Es verdad que los apóstatas recibirán mayor condenación por conocer la verdad y por rechazarla voluntariamente. Pero estos versículos deben llenarnos de temor de Dios. Es ese Dios tremendamente santo que conocemos. Él va a juzgar al pecador. Él va a juzgar al apóstata. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Será algo personal y algo directo. ¿Podemos ponernos acaso en la piel de ese pecador frente al Dios vivo? Yo no me animaría. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que podamos recapacitar en esta advertencia y también agradecer a Dios de lo que Él nos liberó por su gracia y que Él reciba en esta mañana gratitud por habernos salvado y que también se eleven oraciones pidiendo perdón, pidiendo restauración y pidiendo su guía para seguir creciendo en su camino. Que el Señor los bendiga.